Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por conectarse, por irse pues poniendo, preparándose con nosotros para estar en este programa de Soy Construyendo el Ser, que pues la mera verdad me emociona, me gusta mucho todos los martes estar aquí detrás de estos micrófonos, de esta pantalla en la cual pues puedo platicar contigo y podemos echar una muy buena charla sobre, pues, cosas de la vida, ¿no? sobre sensaciones, detalles y expresiones con las cuales el ser humano está creciendo y está generando, pues, todo el proceso de este crecimiento de ser y de este desarrollo. Y pues muchas gracias por poco a poco irse conectando. Y pues vamos a platicar hoy. Bueno, pero primero déjame decirte que tenemos este jueves las grandes maestras, como lo hemos estado teniendo durante ya varios meses, porque comenzamos con los grandes maestros, las conferencias de los grandes maestros, 14 grandes maestros que hablo durante toda la historia de la humanidad, o por lo menos la época o la etapa de esta parte más moderna, ¿no? Moderna entre comillas, ¿no? Pero de lo que sería es que la neta es que la historia de la humanidad está dividida en dos partes y esto es algo que cuento ya en las conferencias de las grandes maestras. De estas grandes maestras son 20 grandes maestras, pues la verdad es que te encantaría tanto escuchar como comprender la otra historia de la humanidad, una historia que es completamente y como se los digo cuando empiezo, es completamente mentira, no me tienes que creer absolutamente nada, no tienes que investigar nada de lo que yo te diga o yo te platique, porque no vas a encontrar nada, ¿no? Acuérdate que es muy importante. Entonces, dentro de esto, pues puedo decirte que la historia de la humanidad está partida o está dividida en dos bloques gigantescos de tiempo, bloques muy grandes, en el cual uno de ellos es la etapa previa, que esa es la etapa previa a la gran guerra de los dioses que está puesta en muchísimas de las antiguas culturas de la humanidad que hablan y expresan de esta batalla tan impresionante que hubo aquí en la Tierra. Y es el tiempo en donde la mujer era la que tenía, digámoslo así, como, es que no era como un control por parte de ella como tal, sino que era la que tomaba o llevaba de alguna forma las riendas del crecimiento y desarrollo del ser. Y pues es a través de esta historia que hablamos, ¿no? De estos grandes maestros que es posterior después de esta gran guerra. Y pues bueno, ahora cuando hablamos de las grandes maestras, hablamos precisamente de la historia anterior, de cómo es que llegó el ser humano aquí, cómo es que existimos aquí y esa parte es como muy interesante y a muchas personas, pues no, la neta es que no les gusta que hablemos de este tipo de cosas porque lo que prefieren es continuar dormidos. Así es que, pues todos los jueves a las 8 de la noche, las grandes maestras que vamos a estar platicando, todavía nos quedan algunas sesiones más, algunas semanas más. Y el 20 de noviembre, es sábado según yo, es 20 de noviembre, vamos a tener el Temazcal ceremonial. Sí sé que para muchos dicen, oye, pero pues es que es día festivo, ¿no? Entonces yo diría, oye, ya llevas 2 años de pandemia, no manches, quieres seguir, vente al Temazcal, de verdad te va a ayudar mucho, te va a sanar mucho y vamos a encontrar una parte de nosotros en esa ceremonia tan hermosa. Así es que vente al Temazcal 20 de noviembre, todavía tenemos lugares, así es que si quieres, ya de una vez reserva tu lugar, ya sabes, nos contactas a través de Graciela Colín y aquí en el teléfono que está saliendo a través de Graciela Colín, que es WhatsApp 55 13 99 59 54. Y a este número, 55 13 99 59 54, puedes ya de una vez estar apartando tu lugar para este temazcal y no te quedes sin lugar. Y pues bueno, una parte súper interesante del tema de hoy que me encanta porque tú sabes que me fascina andar moviendo las creencias y generando algo diferente en nuestra manera de pensar, en la forma en la como vemos las cosas y es lo atractivo, el atractivo de continuar dormido.
Este es algo que es muy cruel, es muy fuerte, sin embargo, está ocurriendo. El hecho de que sea muy atractivo permanecer inconsciente, permanecer dormido, permanecer sin entender, sin observar, sin generar o crear tu propio conciencia individual. Primero, nos han llevado a ideologías y creencias en las cuales tenemos nosotros que como cumplir ciertos requisitos. Y esto es prácticamente en todo, o sea, todo lo que es nuestra vida está repleta de requisitos. Eso es como un campo magnético que nos mantiene atorados en nuestro nivel de capacidad de ser individuos, de ser individual, de entenderte y comprender que esta individualidad nos puede y nos permite entender la mayor cantidad de experiencias posibles. Lo que hacemos nosotros es decir, no, así no funciona. Todos tenemos que vivir, hacer, trabajar, creer y pensar exactamente igual. Es como generar un tipo software en el que todo el mundo tiene que estar inmiscuido y mezclado. De repente decimos, ¿qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que se gana con todo esto? Y que se cree que es como poder y control. El hecho de poder y control. No, el poder y el control son los sistemas que usamos. Es la forma como se hace, pero no es lo que se gana. El punto crucial es que la gran mayoría de nosotros estamos tan dormidos que explicar cuál es la consecuencia del uso del poder y del uso del control, honestamente, pues ya da casi como igual, ¿eh? O sea, ya es casi como es prácticamente innecesario porque no es comprensible. Tú y yo somos más que esto que observas en el cuerpo. Tú y yo somos un proceso súper interesante, tanto de frecuencia como de campo magnético. Somos verdaderamente información extraordinaria. Tú y yo provenimos de la información. De ahí provenimos. El origen es la información. Pero de repente decimos, ¿qué tipo? ¿Qué información? Y esa es la parte del por qué existe todo lo que existe. Porque esa información es precisamente lo que ha densificado cada cosa existencial. O sea, hay información sobre galaxias, sobre polvo cósmico, sobre pulsares, sobre cuasares, Y esos también recuerda que son nombres que nosotros le hemos dado a las cosas a través de nuestro único punto de vista. Sin embargo, todo, todo es parte de esa información y todo ha sido creado desde la previa forma, desde la previa manera de esta existencia, desde ahí ha sido generado y creado. Y nosotros estamos en medio de este juego. Solo pensemos en la parte de la humanidad. No porque las demás partes no sean posibles o no sean importantes. De hecho, esto es algo que vamos comprendiendo poco a poco conforme vas abriendo tus ojos a este mundo de existencia, de esencias, de presencias. Primero, cuando comienzas a despertar, te das cuenta que estás loco. Esa es como la primera cosa que la gran mayoría de nosotros, y que yo no me considero estar despierto, simplemente creo que estoy observando, ¿no? Pero bueno, que de repente pasa es que te consideras loco, que volteas a ver a todos y dices, wow, algo anda raro aquí y seguramente soy yo. O sea, no es que el mundo tenga que cambiar, de repente percibes que parece que el mundo está de cabeza, parece que todo está chueco, que todo está en un proceso como aletargado, como que la gente está esperando autorizaciones, la gente está creyendo, siguen buscando certificaciones, seguimos diciendo y seguimos creyendo que lo que una persona investigó hace cientos de años no tiene por qué evolucionar, tiene que quedarse igual, al grado que pues nuestras materias y nuestros procesos académicos se trata de aprenderte cosas que otros pensaron. Y no estoy en contra de esa parte, estoy en contra de que ya no puedas pensar más tú.
Que tú no tengas por ti mismo tu capacidad de decidir. Esa enseñanza, porque el objetivo de la escolaridad no es tanto entender y comprender conocimientos y comprensiones. El objetivo es que te vayas adiestrando, que te vayas amaestrando al proceso de perder tu individualidad, que comiences a volverte parte de un sistema, que comiences a volverte parte del mobiliario y que no tengas tu oportunidad y tu capacidad de cuestionar. Tan solo observa, tú dime, ¿cuál es el resultado o en qué mejora el rendimiento académico de un joven en la secundaria que se tiene que cortar el pelo en casquete corto? Dime cuál es el rendimiento extra que obtienes por utilizar todos el mismo suéter, el mismo pantalón, el uniforme. Ese es el punto, uniformar. Algunos dicen, no, pues es que es para que no se vean las categorías, para que no se vean las clases sociales. Y las escuelas privadas, entonces, o sea, es como extraño, pues, ¿no? Entonces, dime, ¿qué empezamos nosotros a entender y a comprender cuando observas que cada joven que tiene un despertar artístico, un despertar deportivo, un despertar de su propia frecuencia y forma, lo primero que decimos es, no, no, tú sé igual que los demás. Es muy curioso, pero la gran mayoría de nosotros sí sentimos de verdad fuertemente un llamado para ayudar a otras personas, para estar con otras, la solidaridad del corazón. Y lo primero que nos dicen es, hey, tú no te preocupes por los demás. Tú preocúpate por ti, ocúpate de ti. Entonces es curioso que todos los servicios, todo lo que se vende es para que otra persona se pueda sentir bien. Entonces aquí hay como un choque de ideologías, ¿no? Te conviertes tal vez en un contador, en un doctor, en un abogado, para ayudar a otras personas, ¿no? En un policía, te conviertes en ello. Sin embargo, de primero te dijeron que no te preocupes por nada, que solo te preocupes por ti, que lo único importante eres tú. Y de repente veo a familias que dicen que lo importante son sus hijos. Entonces, ¿cuánta incoherencia en este juego? Porque con todo y todo, con todo y lo que sea, de verdad, de repente no nos damos cuenta del nivel de dolor, de tristeza, de angustia en lo que un individuo puede vivir por no alcanzar los requisitos que se le dijeron que debería de alcanzar. Personas que pueden entrar en depresión y suicidarse. ¿Por qué? Porque pues les dijeron que tenía que ser de cierta manera, que debía de existir o vivir o hacer de cierta forma, y de repente te das cuenta que esa persona se perdió en el camino de llegar a un proceso de éxito que es completo y totalmente absurdo. Para ser exitoso, y empieza otra lista de requisitos. El juego es no crezcas tu conciencia. ¿Qué es conciencia? Porque de repente eso es lo que mucha gente considera que hay que necesitamos tener claras las palabras, ¿no? Y entender los conceptos. Conciencia es simple, es de lo que te das cuenta. Es tu capacidad de darte cuenta. Hay gente que se ha dado cuenta únicamente del dolor, únicamente de la tristeza, únicamente de la escasez. Y toda su vida, como te das cuenta de eso, es lo que observas. Conciencia no tiene nada que ver con bueno. Conciencia no tiene nada que ver con elevado, con crecer, con grandioso. Conciencia tiene que ver directamente con lo que te das cuenta. Ese es el punto.
Oigan, quiero agradecerles, muchas gracias a las que están ya. Oye, mi querida Viridiana y mi querida Gaby, que ya nos están mandando estrellitas. La verdad es que les doy un like, de verdad, muchas gracias. Y también, pues ayúdanos a compartir este programa con toda la gente que conozcas, porque puede ayudarnos un montón a que más personas empiecen a tomar conciencia de esto que estamos hablando. Porque esto es un tema muy, muy importante, de verdad. Es un tema bien importante el hecho de que nosotros podamos entender y comprender que estamos como creciendo a través de un sistema que lo que está haciendo es segregarnos, es dispersarnos. Y esto nos evita la capacidad de empezar a ayudarnos unos a otros. Empezarnos a ayudar unos a otros. El crecimiento de civilización de nuestra cultura se hizo a través del uso de los clanes, a través del uso de estos pequeños grupos que lo que iban haciendo era apoyarse unos a otros con sus mejores habilidades. Y al usar sus mejores habilidades, en ese instante comenzaba el apoyo de corazón, porque esto es lo que sé hacer. Un médico le encanta sanar, un médico le fascina curar, un arquitecto le encanta hacer proyectos y construir, les fascina, eso es algo que es su pasión, es su arte, es su habilidad. Y en esa habilidad es exactamente la que podemos aprovechar con la habilidad de otra persona, porque todos estamos haciendo algo que nos encanta y que nos abre el corazón. Y cuando nos encanta y nos abre el corazón, ese es el punto, el lugar preciso para empezar a transformar nuestra historia, porque obviamente lo que hacemos son intercambios de habilidades. ¿De qué te das cuenta? ¿Por qué es tan atractivo permanecer dormidos? ¿Por qué es tan atractivo y tan interesante permanecer dormidos completamente? ¿Por qué es tan importante? Pues muchas gracias, como les dije hace ratito, muchas gracias, mi querida Viri, mi querida, te mando un abrazote, mi querida Gaby también. Paco dice, saludos, Vic. Carla, mi querida Carla, gracias también por esas estrellitas, atento al programa. Hola, buenas tardes, qué gusto saludarte. Francis también mandó unas estrellitas, muchas gracias. Y pues bueno, ¿qué es lo que hace que sea tan atractivo el permanecer dormido? Primero, primera cosa que nos hace, que nos parece súper atractivo de estar dormido es que no tienes que cuestionar nada. Esa es la primera cosa que tal vez sea la más interesante de permanecer dormido, que no tienes que cuestionar, que permites y dejas que las cosas fluyan como se supone debe de caer. Esta ideología pues Dios sabrá si Dios quiere, ¿no? Como dejando toda tu capacidad, habilidad y comprensión a... Es que el problema es que ni siquiera puedo decir a la naturaleza, porque si se lo dejáramos a la naturaleza, la neta, la naturaleza con su funcionamiento, su ciencia y su capacidad, pues estaría dándonos lo que necesitamos sin ningún conflicto. El problema es que lo ponemos en manos de un ser, de una entidad, de una ideología, ¿ok? Porque no puedo decir eh, inexistente. La entidad eh, tomó una identidad, pero no es una entidad. O sea, energéticamente, frecuencialmente, Dios no existe. Es una identidad, o sea, la generación de ideas de todos la mente colectiva, de todos nosotros, que hemos añadido un pedacito, una descripción a lo que sería Dios. Eso es lo que ha creado una identidad, pero no es una entidad, no es un ser existencial. Es simplemente una información. Vendría siendo, y perdón que pues, es que es parte del despierta, cabrón, ¿no? La neta. Tengo ya rato que varios de los abuelos me están diciendo, ya abre la boca, hijo, porque esto se tiene que saber. Y que pues aunque tal vez te duela o tal vez digas, no, ¿cómo es posible? La verdad es que no existe algo que pueda decirse Dios. ¿Cómo defines Dios? ¿Qué defines como Dios? ¿El creador? ¿El creador? ¿El creador del universo?
¿El creador de qué parte? Porque si hablamos del universo, estamos hablando de la parte materia, por eso es universus, o sea, uno contra, porque estás hablando de un porcentaje extremadamente pequeño para lo que es la antimateria, para lo que es lo que se conoce como energía oscura, que le decimos así o se le dice así porque no tiene de alguna manera, no hay luz, no provoca ningún electrón, fotón, protón, no, ninguno, entonces no podemos de alguna manera medirlo, sin embargo se sabe que de ahí proviene y esa cosa es completa y totalmente antimateria y el universo es total y completamente materia, aunque pueda llegar a ser muy sutil, casi imperceptible, sin embargo sigue siendo materia. Entonces, si tú consideras que Dios es el creador del universo, observa que es una ideología de nosotros, es una creencia de nosotros. Si existiera un ente, entidad, ser que correspondiera a esto, neto, ya lo hubiéramos percibido, visto, sin lugar a dudas, sin que sea una ideología de alguien, sin que sea un sistema de creencias, sino que sería evidente, evidente, el ente, evidente, ¿ok? Entonces, ¿cómo podría decirte la naturaleza en sí misma es evidente? Puedes notar, puedes percibir, comprendes perfectamente el viento, por ejemplo. Comprendes perfectamente, no solo porque lo ves, lo puedes percibir, por eso puse el viento como un ejemplo. Y ahí es donde te das cuenta que es realmente un ente, o sea, eso es un ente porque puedes percibirlo. Sin embargo, cuando hablamos de una ideología de identidad en el que no tienes chance de cuestionar, en el que es solamente creencia, o sea, creen. Y ya, y cuando te dicen, bueno, es que, dime entonces quién creó. Puedes crear sin ser una divinidad y aquí en el mundo han existido un montón de creadores de muchas cosas. Y no por eso los consideramos dioses. O tal vez deberíamos todos de considerarnos dioses, porque en algún punto has creado una idea, has creado una creencia, has creado una emoción, estás creando constantemente dentro de ti todo el proceso bioquímico y sensación y de sensaciones que percibes. Así es que el gran beneficio de permanecer inconsciente es que no cuestionas. Es que no preguntas, es que dejas que los demás piensen por ti y después te digan cuáles son sus conclusiones. ¿Cuál es tu conclusión? Y entonces a través de su conclusión pareciera que entonces yo ya entendí, pero tú no viviste los pasos en el que esta persona llegó a concluir esa comprensión. Y observa cuando te ocurre algo, cómo consideras que nadie sabe lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque te está pasando a ti, tú eres el que está viviendo la experiencia y concluyendo y después de que algo ocurre, tú tienes una sabiduría muy personal, muy específica sobre un tema. Sin embargo, si permaneces inconsciente, consideras que ya lo sabes. Consideramos nosotros que ya comprendemos porque en algún momento alguien nos dijo que Isaac Newton estaba sentado bajo un árbol y le cayó una manzana en la cabeza y pensó, ¿por qué caerán las cosas hacia la tierra? ¿Por qué no se elevan? Y entonces ahí es donde se dio cuenta que había una cosa que se le llamaba gravedad y que era una fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es tan interesante que la levedad no le hace nada. Porque está leve, tiene que ser grave. Y la fuerza de gravedad, hoy entendemos que la fuerza de gravedad no es una fuerza, es una equivalencia de movimientos. Si el centro, el núcleo de la Tierra, no estuviera rotando en su propio eje y en lo demás, porque déjame decirte que el balín interior de la Tierra, por llamarle de alguna forma, está girando hacia el sentido, vamos a ver, su sentido de rotación y se está calentando y lo que se está enfriando, la parte que está enfriando, está girando hacia el otro lado.
Y eso hace que pues todas las capas tectónicas también empiecen y no, se crezca y crezcan las montes y montañas a través de esto. Y todo eso está ocurriendo. Si el centro no estuviera rotando, entonces ninguno de nosotros tendría la equivalencia sobre el peso y empezaríamos a flotar, como ocurre en muchos lugares de planetas en el universo, que la rotación de su interior y en la velocidad a la que gira o que va detrás de su sol, porque todas las estrellas, por lo menos voy a hablar de esta constelación, de esta galaxia donde nos encontramos, que yo no sé por qué le llamamos Vía Láctea, pero bueno, pensemos en la Vía Láctea. En esta Vía Láctea, todas las estrellas, todas están girando alrededor del centro que le llaman el Sol central, ¿no? Pero que en realidad es un agujero negro. Entonces todo está en movimiento y como está en movimiento se pueden hacer las equivalencias. Al generarse la equivalencia se genera la gravedad. Pero nos dijeron, no, Isaac Newton le cayó la manzana, se dio cuenta, entonces la ley, ahí está, punto. Neto. ¿Y dónde están tus conclusiones? ¿Dónde tú comienzas a decir, a ver, este por qué lo entendió así? Y ya que entiendes por qué lo entendió así, ahora sí, ¿cuáles son tus conclusiones? Las tuyas, ¿a dónde quieres llegar? No, nos dijeron, no puedes pensar. 1300 años de oscurantismo e inquisición. ¿Tú crees que vamos, tenemos hay 200, 300 años de una revolución, por lo menos en este país, en donde se supone llevamos 300 años, pero fueron 1300 de negación de conocimientos. Es más, yo te diría que hoy estamos viviendo prácticamente otra segunda, ¿cómo puedo decirlo? Otra segunda obscurantismo, porque está prohibido todo. Hoy tenemos y estamos interconectados a través de estos medios de redes sociales y, sabes, estamos cada vez con menos información, con más dogmatismo. Y eso es muy fuerte. Mi querido Lorenz Rojas dice un abrazo fuerte, Víctor. Saludos a todos, muchas gracias. Gracias, Georgia Franco, también por tus estrellitas enviadas. Muchas gracias a todos los que nos están mandando esas estrellitas. Y pues ese es uno de los detalles que estamos viendo del por qué es tan importante o por qué es tan cómodo seguir en inconsciencia. Entonces, ya pasamos, no cuestiones, no preguntas, no buscas. Ese es la primera cosa. Segunda cosa importante del por qué es tan atractivo seguir dormido. Te ocultas de la responsabilidad. Eso es algo que no manches. O sea, de verdad, la gran mayoría hacemos. Perdón, perdón. La gran mayoría hacemos eso. No ser responsables. Buscar la forma en la que digamos, yo no fui, yo no sabía, yo no supe, yo no fui, ¿no? Yo no fui, así. En todo, en todo, en tu forma de pensar, ¿no? Porque como no hay un cuestionamiento, consideras entonces que todo lo que hay en tu cabeza es primero real, segundo es ley, ¿no? Y cuarto, los demás que no piensan como tú están mal, ¿no? No deberían de cambiar. Y ese punto en donde tú no te vuelves responsable ni siquiera de tus pensamientos, ni de tus creencias, ni de la ideología que tienes, eso nos convierte no sé, en personas zombies, o no sé, robots, ¿no? Un robot que está programado. Le ponen un programa, le ponen una programación, le escriben perfectamente cuáles son. O acuérdate que un programa te dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y esto lo puedes ver en todas las computadoras. Y por lo tanto, si eres un robot, eres fácilmente o eres susceptible a un tipo de virus, ¿no? Y cuando hablo de virus, me refiero a ideas y creencias que lastiman al mismo aparato, al mismo robot. Entonces nosotros, digo, velo, o sea, si somos un robot programados, estamos programados para ser infelices. No manches, ¿cuántas veces le decimos a nuestros hijos o a los jóvenes, no puedes, no vales, no sirves? Y entre ese no puedes, no vales y no sirves, estás constantemente generando miedos, tristezas, odios. ¿A quién lastimas? A ti mismo.
Entonces estás lastimando al hardware, ¿no? A través de ese software que traes en la cabeza, a través de tus ideas y creencias, estás lastimando al robot. Entonces, ¿qué significa? Que estás infectado, infectado por la ambición que nos hace sentir y creer que debemos de ser más que los demás, que tengo que ser importante. Y eso significa que no has comprendido lo valioso que eres. Lo valioso que eres para este universo. Eres la única forma de expresión que puede percibir lo que tú percibes, a través de tus ojos, de tus oídos, de tus sentidos, de tu comprensión. Eres el único ser que puede hacerlo. Los demás, yo no puedo experimentar como tú lo haces. Podré hacerlo pues parecido, pero no como tú lo haces. Y ese es el sentido más, como más crítico del proceso, que estás y estamos perdiendo nuestra capacidad de ser responsables, de ser el inicio de un pensamiento crucial, de que te caiga un 20. Es como decir, algo está a punto de pasar que va a transformar enfrente de mis ojos toda la realidad. Algo está a punto de ocurrir. Estoy a punto de atestiguar la transformación de conciencia. ¿Cuándo vas a despertar? Esto es parte de esa comodidad que nos decimos, no, pues no soy responsable, o sea, yo nada más nací aquí. ¿No? Pues yo de haber sabido ni nazco, como dicen por ahí algunos amigos, yo de haber sabido, no, pues no le entro a esto, que está súper complicado. No ser responsables. Llegamos a un lugar y obsérvanos como humanos. Llegamos a un lugar, lo devastamos, devastamos. ¿Quién fue? Observa, cuando entregan unidades habitacionales, de esas son muy grandes, muy bonitas, ¿no? Todas las casi iguales, todas pintadas bien padres, les entregan jardines, les entregan mercados, les entregan escuelas, les entregan áreas verdes, les entregan inclusive gimnasios al aire libre, les entregan todo perfectamente, les das medio año, ya están pintarrajeadas, ya los mercados ya están todos sucios, ya los gimnasios al aire libre ya se robaron las bancas. Ahora, ¿quién hace que esa colonia sea un caos? Los que viven ahí. Y nadie es responsable. No, pues no sé. No, pues quién sabe, los vecinos que están locos. Curiosamente, tú vives en el mismo nivel de frecuencia de vibración. Por lo tanto, por lo cual, piensa un poco, ¿de qué no queremos ser responsables? ¿A qué le estamos huyendo? Porque además existe otra cosa que es nuestra capacidad de predecir consecuencias. Dentro de este punto de responsabilidad está nuestra capacidad de predecir una consecuencia. Y esto nos convierte en personas obviamente más conscientes. Porque cuando tú eres capaz de predecir una consecuencia, puede ser que elijas tus palabras de mejor forma, puede ser que elijas un silencio en un momento. Puede ser que te des cuenta que una explosión emocional o que la expresión de una emoción en un momento no adecuado pueda lastimar un proceso. Predecir consecuencias. Se observa que no significa aguantar, significa soy lo suficiente inteligente para poder hacer esta cosa, terminar esta cosa y después hablar con la persona. Ese, ese es el punto crucial. No queremos ser responsables. Y en este parteaguas de nuestra vida, llega un instante que no importa la edad que tengas, vas a notar que tú eres el responsable por aceptar los pensamientos, por aceptar las emociones, por aceptar las formas y maneras y métodos. Es súper importante que abras tus ojitos, que abras tus ojos, que te des cuenta, que comprendas con claridad que todo lo que está ocurriendo en tu vida no es tu culpa. No eres culpable.
ha sido la información, capacidad, habilidad, destreza. Por lo tanto, solo eres responsable. Tu capacidad de responder, tu habilidad para observar, tu capacidad de predecir consecuencias. Eso es lo único que realmente está ocurriendo. Eso es lo único que está pasando en tu vida y por eso nos evitamos esta parte y es mucho más cómodo permanecer inconscientes, permanecer dormidos. Porque así pues, puedo culpar a... Imagínate personas que culpan a sus traumas de las decisiones que hoy toman. Es que me abandonaron cuando yo era chico y por eso no puedo amar, no me puedo comprometer contigo, ¿no? No puedo comprometerme contigo. Tengo corazón de condominio porque de chiquito me abandonaron y entonces ahora soy así. No, no, tú eres responsable. Has elegido conforme la información que has permitido y has filtrado todo esto a través de las mismas ideas y creencias que te dijeron que eran las correctas. Sin embargo, es momento de que maduremos. Es momento de que abramos los ojos. Es momento de que comprendamos que en realidad todo lo que nos está sucediendo paso a paso y cosa a cosa es una creación de nosotros, una decisión de nosotros y es nuestra responsabilidad por lo menos dejar el lugar en donde nos encontramos mejor de cuando llegamos, ya sea físicamente, energéticamente, pero que lo dejes mejor, mejor de como lo hallaste. Eso es un ser responsable, eso es un ser que nos ayuda a despertar. Sin embargo, pues estamos en lo conveniente que es estar dormido. También es súper conveniente dentro de estar dormido, y que es dentro de este punto de no responsabilidad, el no hacerte cargo de lo que están alrededor de ti que no saben cómo solucionarlo. Nuestros jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes son un proceso y es una responsabilidad de los adultos que existimos a su alrededor. No es solo de sus padres. Porque solo serían de sus padres y conviven con todos, conviven con nosotros, conviven con la gente, conviven con todos. Entonces, los jóvenes serían responsables, los adultos son responsables de los jóvenes. De todos, ¿eh? El problema es que ahora decimos, no le hables a mis hijos fuertes, no le digas nada a mi chamaco porque es mío, yo me lo como si quieres, ¿no? Pero espérame, si tal vez tú no estás observando las cosas que están pasando, por esa razón, los antiguos, ¿te acuerdas que te dije que los clanes eran el funcionamiento de creación de civilización en la antigüedad? ¿Por qué? Porque los hijos en los clanes eran de todos los adultos los jóvenes, digámoslo así, tenían la fuerza física para poder tener hijos. Sin embargo, la educación la aportaban los abuelos. Todos, no nada más los abuelos genéticos, ¿no? No solamente los abuelos biológicos, no. Todos los abuelos. Toda la gente adulta y mayor podía educar. ¿Por qué? Porque, pues, tú empiezas a observar y tomar conciencia. Pero nuestra sociedad nos ha dicho que no funciona de esa manera. Y esto es por lo cual muchos de nosotros tenemos miedo, tenemos mucho miedo a seguir y a crecer y a crear y a generar. Eso es muy fuerte. Es muy cruel. Muy cruel. Pero lo seguimos haciendo. Otro beneficio de permanecer dormido. Que, caray. Ay, el beneficio que tenemos para permanecer dormido es en serio siempre estar detrás. ¿Qué significa estar detrás? Es como si la vida te pasara. No es algo que tú buscas que ocurra, sino que la vida te pasa, te ocurre a ti. De repente deseas algo en la vida, sin embargo, se te dice, no, es que no puedes, es que por tu edad, es que por tu capacidad, es que por tu género, ¿no? No vas a poder. Y entonces lo que hacemos nosotros es sentirnos abrumados,
sentirnos molestos y decir, pues así es. Y entonces estás detrás. No participas en tu historia. Te conviertes en alguien que ya no eres tú, ¿no? Es como decir, el hijo de, después vas a ser el novio de, luego el esposo o esposa de, el papá de. Entonces, estás detrás, estar detrás. No es que tengas que ser un protagonista, es que no está tu historia, no está, no estás contando y experimentando tu historia, porque eso es parte. Tú y yo estamos vivos para contar nuestra historia. Fuiste pensado desde el primer instante de esa explosión del Big Bang. Fuiste pensado en ese instante, de ese punto, si eres creacionista, en el punto en donde se dijo hágase la luz, tú ya estabas previsto. Podemos decir que ese momento de hágase la luz, que subió el switch, ¿no? Dios o el Señor o Yahvé, Jehová o Alá o como te parezca que sea el nombre adecuado, subió el switch y digamos que se ha ido alumbrando, se ha ido alumbrando, se ha ido alumbrando, se ha ido alumbrando. Y en ese que se ha ido alumbrando aparecemos nosotros. Entonces tú estabas en esa oscuridad previa y a la hora de ponerse la luz, diste a luz, empezaste a ver a luz. Tu madre te dio a luz y entonces fue ese Big Bang, fue ese hágase la luz y estás aquí. Entonces ahora, ¿qué ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo percibes? ¿Cómo te percibes? Eso puede ser verdaderamente una historia súper padre. Estás creando tu historia, no para que se hable y se cuente de ti, sino para que tú la vivas, para que tú mismo seas el testigo de tu propia historia, de cómo es que en algún momento encajaste todo el rompecabezas, cómo lo encajaste y dijiste, claro, por eso estoy aquí. No es que se te haya perdido una pieza, no es que hayas olvidado algo, es que estás recordando cómo fue tu hermoso despertar, cómo fue el instante cósmico en donde comprendiste y entonces ¡pum!, surgió todo. ¿Cómo sería que te dieras cuenta que tú eres el origen de la creación? Pero estamos retomando, estamos recordando, recordando sobre la cuerda, estamos agarrando el hilo y estamos viendo cómo es que llegamos hasta ese pa. Pero es mucho más cómodo estar dormido, es mucho más chido y decimos, no, pues está cañón, imagínate, ¿cómo voy a ser yo capaz de esto, no? ¿Cómo voy a generar esto? No, no, no. Pues sí, eres muy capaz. Tú lo has hecho. Tú lo has formado, tú lo has creado. Permanecer dormido solo alenta el proceso, pero algún día, en algún instante, en algún momento, vas a recordar, vas a tomar conciencia. ¿Por qué no de una vez? ¿Por qué no de una vez? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no despiertas de una vez? ¿Por qué no te permites un instante de remembrar quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué existes? La belleza de tu existencia, la capacidad de darte cuenta y, ¿sabes? Lo interesante de elegir de qué te das cuenta, porque en algún momento te has dado cuenta del dolor y en algún momento te has dado cuenta de la alegría y tú eliges con total libertad de ideologías,
de sistemas, de formación, y decides estar atrapado o estar libre. Por eso es tu elección a través de las mismas creencias que estás generando, a las mismas creencias que estás aceptando. Por eso es tan importante para mantener a la gente dormida que todo el tiempo tenga una ideología, como decir, todos tenemos que creer en algo. No necesariamente. No dejas de vivir y de existir si dejas de creer en Dios. Si dejas de creer en santos, si dejas de creer en cualquier cosa que hagas, tú sigues existiendo y sigues viviendo aunque no creas en ello. El problema es que te dijeron que dejarlo de hacer era malo, que te podían castigar. O sea, neto, de verdad, ¿qué más castigo quieres? 2 años encerrados en las casas sin mover la economía, sin saber qué onda, ¿te parece como, no te parece suficiente castigo? No importó tan grande fuera la fe. Algunos se enfermaron de todos modos. O sea, ¿qué otro tipo de castigo quieres? ¿Cómo crees? Pero una persona dormida es súper conveniente porque considera que si vive lo suficientemente un castigo, entonces todo se va a reivindicar y entonces lo vas a hacer bien. Y es tan raro porque pues dime qué fue lo que hiciste mal. Naciste. ¿Lo hiciste mal? ¿Nacer? ¿En serio nacer estuvo mal? Yo creo que no. Lo que nos hace falta es tomar las decisiones, es ser consciente, es despertar. Eres testigo de la realidad. Eres testigo de la existencia. Desde tus ojos, gracias a tus ojos, el universo se formó para que pudieras verlo desde donde te encuentras y como estás tal cual. Así de interesante y de importante es este proceso. Solo que es conveniente estar dormido, pues sí, porque pues haces como que tú no supiste. Al principio está interesante porque es como de, güey, mira, wow, y todo te sorprende, no manches, wow, qué interesante, wow. Pero, y después, llevamos miles de años considerando que el ser humano es malo y que al final de su respirar va a recibir su merecido. No manches, ¿qué hicieron esos niños entonces que tienen cáncer, güey? Pues para que no tuvieran que esperar a morir, ya están recibiendo un merecido horrible, güey. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué, qué has hecho para merecer eso tan feo que te está ocurriendo en este momento, por lo cual no puedes dormir o por lo cual estás tan tenso? Pues no, que se supone es al final, güey. No, se supone que es cuando después de que nos muramos vamos a recibir nuestro merecido. Ah, no, güey, también hay consecuencias acá. Vas a tener consecuencias aquí y vas a tener consecuencias allá. ¿En qué parte ves la lógica de justicia amorosa en esa creencia? Entonces, no, la neta no lo entiendo. Y es por eso que te pido que despiertes. Es por eso que te pido que te permitas salir de esa letargo, de ese sueño, de esa programación robótica que tienes. Salte de la mente colectiva. Salte de la mente colectiva. Salte del sistema ideológico que tenemos de que si no haces esto, no obtienes esto, si no haces aquello, no logras esto. Salgámonos de eso, comencemos a despertar unos con otros. Ayudémonos. Esa es la única manera. Ayudémonos. Es la forma. Y se va a poner muy interesante. Y vienen cosas muy grandes. Vienen cosas impresionantes. Así es que más vale que estemos conscientes para poderlas ver cuando pasen. Porque si no, no vamos a testiguar nuestro despertar que le dio origen al cosmos, que le dio origen a la existencia misma, porque estamos armando ya el rompecabezas y en un momento nos vamos a dar cuenta que somos parte de una historia mucho más grande que tiene que ver
con un sistema solar, que tiene que ver con un grupo de constelaciones, que tiene que ver con una galaxia, que tiene que ver con galaxias, que nos va a sorprender. Y vamos a ser testigos de ello. Y eso va a poner súper padre. Y pues bueno, muchachos, creo que hemos llegado al final del día de hoy, del tema del día de hoy. No te pierdas todos los demás programas. Ya empezamos con Cuidando la Semilla con Gabriela Mesa hace un ratito a las 2:30. Soy Construyendo el Ser ahorita a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, desde la mirada de tu pareja. Y despuesito, 5 de la tarde, alimentación, remedios y sugerencias. Y después, Generaciones con Graciela Colín y Graciela Pérez Ayala. Y a las 8 de la noche, En Conciencia con Angélica Ostoa. Y a las 9 recuerda, cerramos el día de hoy la transmisión de Fiat Radio, de Fiat TV, con el programa Entre Charlas, con Arely Álvarez, Graciela Colín, Gabriel Aguilar y un servidor. Y aquí vamos a estar durante todo el día. Así es que por favor, no te pierdas ninguno de estos programas y síguenos apoyando con tus estrellas. Nos da mucho gusto, me da mucha alegría. Nos sigues apoyando con tus estrellitas y pues aquí estaremos, igual que ayudárnoslos a compartir a toda la gente que conozcas en tus redes sociales, por favor. Tal vez a ti digas, ay, esto no me pareció interesante, pero igual y a alguien sí. Y le cae el 20 de ese despertar tan magnífico que está teniendo. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo martes.